En las colinas de Potsdam, a pocos kilómetros de Berlín, se levanta un palacio que durante más de 2 siglos ha sido celebrado como una de las joyas arquitectónicas más refinadas de Europa. Un lugar cuyo nombre, en francés, significa literalmente sin preocupaciones. Y sin embargo, quien mandó construirlo pasó allí sus últimos años en la más absoluta soledad, rodeado de libros, de perros y de fantasmas que solo él podía ver. Sanssouci no fue simplemente una residencia de verano. Fue el escenario donde uno de los monarcas más brillantes y contradictorios de la historia europea intentó escapar de todo aquello que lo atormentaba. Y es posible que nunca lo consiguiera. Hay algo inquietante en este palacio. No se trata de apariciones ni de leyendas sobrenaturales. Es algo más sutil, más humano, y es la sensación de que entre sus muros dorados y sus jardines perfectamente diseñados, late una historia de dolor que rara vez se cuenta a los visitantes. ¿Por qué un rey que podía tenerlo todo eligió construir un refugio para estar solo? ¿Qué ocurrió en su juventud que lo marcó de tal manera que prefirió la compañía de sus galgos a la de cualquier ser humano? ¿Y por qué su último deseo, el de ser enterrado junto a sus perros en la terraza del palacio, fue ignorado durante más de 200 años? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia de Federico el Grande y de este palacio que construyó para escapar del mundo. Vamos a caminar por sus salones vacíos y a intentar comprender qué significa realmente vivir sin preocupaciones cuando el peso del pasado es imposible de soltar. Si te interesan las historias de palacios, de reyes olvidados y de los mundos silenciosos que existieron dentro de sus muros, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Palacio de Sanssouci es considerado una de las obras maestras del rococó alemán. Los guías turísticos lo describen como la residencia de verano de Federico II de Prusia, construida entre 1745 y 1747. Mencionan su arquitectura elegante, sus terrazas escalonadas repletas de viñedos, su biblioteca con más de 2000 volúmenes y su sala de música donde el rey tocaba la flauta para sus invitados. Se habla de las visitas de Voltaire, el célebre filósofo francés que pasó 3 años viviendo en el palacio como huésped del monarca. Se menciona la colección de arte, los jardines diseñados al estilo francés y las fuentes que tardaron décadas en funcionar correctamente porque los ingenieros de la época no lograban resolver los problemas técnicos del sistema hidráulico. Todo esto es cierto. Son hechos documentados que cualquier historiador puede confirmar. El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990, junto con los jardines que lo rodean. Cada año, cientos de miles de personas recorren sus habitaciones, fotografían sus techos pintados y admiran la vista desde la terraza principal. Es un lugar hermoso, sin duda. Un testimonio del gusto refinado de un rey que amaba las artes tanto como la guerra. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y en el caso de Sanssouci, esa historia comienza mucho antes de que se colocara la primera piedra. Para entender qué significó este palacio para Federico, es necesario retroceder en el tiempo. Es necesario conocer al niño que fue antes de convertirse en rey. Y es necesario comprender la relación devastadora que tuvo con su padre. Federico nació en enero de 1712, en el Palacio de Berlín. Era el tercer hijo del rey Federico Guillermo, I de Prusia, aunque fue el primero en sobrevivir la infancia. Desde muy temprano quedó claro que el pequeño príncipe no era lo que su padre esperaba. Federico Guillermo I era un hombre duro, pragmático, obsesionado con el ejército y la disciplina militar. Despreciaba las artes, consideraba la música una pérdida de tiempo y veía en la filosofía francesa una influencia corruptora.
quería un heredero que fuera soldado, el que amara los desfiles militares y que estuviera dispuesto a endurecer su carácter mediante el trabajo físico y la obediencia ciega. Lo que obtuvo fue exactamente lo contrario. El joven Federico mostraba desde niño una inclinación natural hacia la música, la literatura y los idiomas. Prefería tocar la flauta a montar a caballo. Leía poesía francesa en secreto y soñaba con un mundo diferente al que su padre le imponía. Su madre, Sofía Dorotea de Hannover, lo apoyaba discretamente. Le conseguía libros prohibidos y le permitía practicar música cuando el rey no estaba presente. Pero Federico Guillermo primero se enteraba de todo, y cada descubrimiento lo enfurecía más. Los documentos de la época describen escenas que hoy resultarían impensables. El rey golpeaba públicamente a su hijo, lo humillaba frente a la corte, lo llamaba cobarde y afeminado. En una ocasión, según varios cronistas, arrastró al joven Federico por el cabello delante de los sirvientes. En otra, lo obligó a besar sus botas mientras los cortesanos observaban en silencio. Es difícil saber con exactitud qué pasaba por la mente del príncipe durante aquellos años. Pero sabemos lo que hizo cuando cumplió 18 años. En el verano de 1730, Federico intentó huir. El plan era simple. Escaparía a Inglaterra con la ayuda de su amigo más cercano, Hans Hermann von Katte, un joven oficial del ejército prusiano. Desde allí buscaría la protección de su familia materna y comenzaría una nueva vida lejos de su padre. Pero el plan fracasó. Los fugitivos fueron capturados antes de cruzar la frontera. Federico Guillermo primero montó en cólera como nunca antes. Consideró la huida de su hijo como un acto de alta traición y exigió que ambos jóvenes fueran juzgados por un tribunal militar. Lo que ocurrió después marcaría a Federico para el resto de su vida. El tribunal condenó a Katte a cadena perpetua, pero el rey consideró la sentencia demasiado leve. Ordenó que fuera ejecutado. Y no solo eso. Ordenó que la ejecución se llevara a cabo frente a la ventana de la celda donde Federico estaba encerrado. Hay testimonios que describen aquella mañana de noviembre de 1730. Federico fue obligado a mirar mientras su amigo era conducido al patio de la fortaleza de Kustrin. Katte, según algunos relatos, gritó palabras de despedida. El príncipe intentó apartar la vista, pero los guardias lo sujetaron. Cuando la espada cayó, Federico se desmayó. Pasó semanas en un estado de conmoción. Algunos historiadores creen que nunca se recuperó completamente de aquel trauma. La muerte de Katte no fue solo la pérdida de un amigo. Fue la demostración brutal de que su padre estaba dispuesto a destruir cualquier cosa que él amara. Federico Guillermo primero le perdonó la vida a su hijo, pero le impuso condiciones estrictas. El príncipe fue obligado a trabajar en la administración local, a abandonar la música y a aceptar un matrimonio arreglado con Isabel Cristina de Brunswick-Bevern, una joven noble a la que apenas conocía. Federico obedeció. No tenía otra opción. Se casó en 1733, pero el matrimonio fue un fracaso desde el principio. Federico trataba a su esposa con cortesía distante, pero nunca le mostró afecto real. La instaló en un palacio separado y la visitaba solo cuando las obligaciones protocolarias lo exigían. Nunca tuvieron hijos. Es probable que Federico nunca amara a ninguna mujer de forma romántica. Hay indicios en sus cartas y en los testimonios de la época que sugieren que sus afectos más profundos estaban dirigidos hacia los hombres de su círculo cercano. Pero este es un tema que los historiadores todavía debaten, y no hay documentos que lo confirmen de manera definitiva. Lo que sí está claro es que Federico aprendió a sobrevivir construyendo muros a su alrededor. Muros emocionales que lo separaban de cualquier persona
que pudiera hacerle daño. En 1740, su padre murió. Federico tenía 28 años y se convirtió en rey de Prusia. Los primeros años de su reinado fueron de una actividad frenética. Apenas unos meses después de subir al trono, invadió Silesia, iniciando una serie de guerras que transformarían el mapa de Europa. Demostró ser un comandante militar brillante, capaz de vencer a ejércitos mucho más numerosos mediante tácticas innovadoras y una disciplina férrea. El mismo joven que su padre había despreciado por débil, se convirtió en uno de los generales más temidos de su época. Es posible que parte de su ferocidad en el campo de batalla proviniera de la necesidad de demostrar algo, de borrar la imagen del muchacho humillado que había sido obligado a ver morir a su mejor amigo. Pero las victorias no trajeron paz interior. Federico ganaba batallas, ampliaba su territorio, consolidaba el poder de Prusia entre las grandes potencias europeas. Y sin embargo, algo faltaba. Fue entonces cuando concibió la idea de Sanssouci. El proyecto comenzó en 1744, cuando Federico compró una colina cubierta de viñedos en las afueras de Potsdam. Él mismo diseñó los bocetos iniciales del palacio. Quería algo íntimo, alejado de la pompa de Berlín. Un lugar donde pudiera ser él mismo. El arquitecto Georg Wenceslaus von Knobelsdorff fue el encargado de transformar aquellos bocetos en realidad. Pero las tensiones entre el rey y el arquitecto fueron constantes. Federico tenía ideas muy precisas sobre cómo debía ser su refugio, y no toleraba que nadie las cuestionara. Knobelsdorff sugirió elevar el palacio sobre un sótano para protegerlo de la humedad y mejorar las vistas. Federico se negó. Quería que la planta baja estuviera al nivel del jardín, que pudiera salir directamente a las terrazas sin subir escalones. El arquitecto advirtió que esto causaría problemas estructurales a largo plazo. El rey no escuchó. Hoy sabemos que Knobelsdorff tenía razón. El palacio ha sufrido daños por humedad durante siglos y las reparaciones han sido constantes. Pero Federico no construía para la eternidad. Construía para sí mismo, para el tiempo que le quedaba de vida. El nombre que eligió lo dice todo. Sanssouci. Sin preocupaciones, era una declaración de intenciones. Un intento de crear un espacio donde el peso del pasado no pudiera alcanzarlo. La construcción duró apenas 2 años, un tiempo extraordinariamente breve para un proyecto de esta magnitud. Es probable que se emplearan métodos que hoy consideraríamos cuestionables. Las jornadas de trabajo en las grandes obras del siglo XVIII eran largas y agotadoras. Los accidentes eran frecuentes. Los obreros rara vez recibían compensación adecuada cuando resultaban heridos. No tenemos registros detallados de cuántas personas trabajaron en Sanssouci ni de las condiciones exactas en que lo hicieron. Pero sabemos cómo funcionaban las obras reales en aquella época. Y sabemos que la prisa del rey por ver terminado su refugio probablemente aumentó la presión sobre quienes lo construían. En 1747, el palacio estaba listo. Federico se instaló allí y comenzó una nueva etapa de su vida. Las habitaciones eran pequeñas comparadas con otros palacios reales. No había grandes salones de baile ni espacios diseñados para impresionar a embajadores extranjeros. En cambio, había una biblioteca circular con vistas al jardín, una sala de música donde el rey podía tocar la flauta sin ser interrumpido, y una galería de cuadros que contenía su colección personal de pintura francesa. Federico llenó Sanssouci de libros, más de 2000 volúmenes en francés, porque el rey despreciaba el alemán y prefería expresarse en la lengua de Voltaire. Escribía poesía, componía sonatas para flauta, mantenía correspondencia con los principales pensadores de la Ilustración. Era, en muchos sentidos,
el modelo del monarca ilustrado que los filósofos de la época habían imaginado. Pero también era profundamente solitario. Los invitados iban y venían. Voltaire pasó 3 años en Sanssouci, pero la relación terminó mal. El filósofo y el rey se admiraban mutuamente, pero también competían por la atención y el reconocimiento. Las discusiones se volvieron cada vez más amargas, hasta que Voltaire abandonó Prusia en circunstancias poco amistosas. Otros visitantes corrieron suertes similares. Federico era brillante, pero también cruel. Disfrutaba humillando a quienes consideraba intelectualmente inferiores. Sus cenas eran famosas por la calidad de la conversación, pero también por el miedo que inspiraban a los invitados menos preparados. Con el tiempo, el círculo se fue reduciendo. Los amigos morían o se alejaban. El rey envejecía. Y Sanssouci, que había sido concebido como un refugio de placer y cultura, se fue convirtiendo en algo diferente. Los últimos años de Federico en el palacio tienen algo de fantasmal. Los testimonios de quienes lo visitaron describen a un anciano cada vez más aislado, que pasaba los días leyendo en su biblioteca o paseando por los jardines con sus galgos italianos. Los perros eran su compañía constante. Los amaba más que a la mayoría de las personas que había conocido. Hay una imagen que resume bien aquellos años finales. Federico sentado en su sillón favorito, envuelto en una manta porque el palacio era frío y húmedo, con 2 o 3 galgos dormidos a sus pies, leyendo un libro de filosofía francesa mientras afuera oscurecía. Solo, siempre solo. Murió en agosto de 1786 en ese mismo sillón. Tenía 74 años. Había reinado durante 46. Su último deseo era simple. Quería ser enterrado en la terraza de Sanssouci junto a sus perros. Había preparado una tumba allí, en un lugar discreto entre los viñedos que tanto amaba. Pero su sucesor, Federico Guillermo II, consideró que el deseo era inapropiado. Un rey de Prusia debía descansar en un lugar digno, no junto a animales. El cuerpo fue trasladado a la iglesia de la guarnición de Potsdam, junto a los restos de Federico Guillermo I, es decir, junto a su padre, el hombre que lo había torturado durante toda su infancia, el hombre que había ordenado la muerte de su mejor amigo. La ironía es casi insoportable. Durante más de 200 años, Federico permaneció enterrado en un lugar que nunca había elegido. La tumba de Sanssouci quedó vacía, esperando. El palacio que Federico construyó para escapar del mundo requería, paradójicamente, la presencia constante de docenas de personas para funcionar. Un refugio de soledad que nunca estaba realmente vacío. Es fácil olvidar esto cuando recorremos lugares como Sanssouci. Vemos las habitaciones elegantes, los muebles refinados, las obras de arte cuidadosamente dispuestas, pero no vemos a quienes hacían posible que todo aquello existiera. Los sirvientes, los jardineros, los cocineros, los músicos de cámara, los encargados de mantener encendidas las chimeneas durante los largos inviernos prusianos. En el siglo XVIII, las grandes residencias aristocráticas funcionaban como pequeñas ciudades. Cada palacio tenía su propia jerarquía interna, sus propias reglas, sus propios ritmos. El personal doméstico vivía en dependencias separadas, generalmente en condiciones mucho más modestas que las de los espacios principales. Trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y sus vidas estaban completamente subordinadas a los deseos de sus señores. Sanssouci no era una excepción, aunque Federico lo diseñó como un espacio íntimo, alejado de la pompa de la corte berlinesa, seguía siendo una residencia real. Y mantener una residencia real exigía un esfuerzo constante que hoy resulta difícil de imaginar.
Los registros de la época nos dan algunas pistas sobre cómo funcionaba el palacio en su día a día. Había un mayordomo principal que supervisaba todas las operaciones domésticas. Bajo su mando, trabajaban decenas de sirvientes especializados en diferentes tareas. Algunos se ocupaban de la limpieza de las habitaciones. Otros mantenían el fuego en las chimeneas. Otros cuidaban el vestuario del rey, aunque Federico era conocido por su austeridad en el vestir y solía usar el mismo uniforme militar durante años. La cocina era un mundo aparte. Federico tenía gustos específicos y exigentes. Le gustaban los platos elaborados, las salsas francesas, los postres refinados. Mantener satisfecho su paladar requería un equipo de cocineros bien entrenados y un suministro constante de ingredientes frescos. En una época sin refrigeración moderna, esto implicaba una logística compleja que involucraba a proveedores de toda la región. Los jardines eran otro desafío monumental. Las terrazas escalonadas de Sanssouci estaban cubiertas de viñedos que producían uvas para el consumo del palacio. Pero mantener aquellos viñedos en el clima frío de Prusia no era tarea sencilla. Los jardineros debían proteger las plantas del hielo invernal, podarlas en el momento adecuado, controlar las plagas y asegurar una cosecha aceptable cada año. Y luego estaban las fuentes. Federico había soñado con grandes fuentes que embellecieran sus jardines, similares a las que había visto en Versalles durante su juventud. Pero los ingenieros prusianos de la época no lograban resolver el problema técnico fundamental. Sanssouci estaba en una colina, y elevar el agua hasta la altura necesaria para alimentar las fuentes requería una presión que las bombas disponibles no podían generar. Durante décadas, las fuentes de Sanssouci permanecieron secas o funcionaron de manera intermitente. Federico murió sin ver cumplido este sueño particular. No fue hasta mediados del siglo XIX, casi 100 años después de la construcción del palacio, cuando finalmente se instaló una máquina de vapor capaz de bombear el agua con la fuerza suficiente. Este detalle técnico dice mucho sobre la naturaleza de los grandes proyectos arquitectónicos de la época. Por muy poderoso que fuera un rey, había límites que ni siquiera él podía superar. La tecnología imponía sus propias restricciones. Y a menudo, los sueños más ambiciosos tenían que esperar a que el conocimiento humano avanzara lo suficiente para hacerlos realidad. Mientras tanto, el coste de mantener Sanssouci funcionando recaía sobre personas cuyos nombres nunca aparecen en los libros de historia. Trabajadores anónimos que dedicaban sus vidas a preservar la comodidad de un solo hombre. Es importante señalar que las condiciones laborales en el siglo XVIII eran muy diferentes a las actuales. Lo que hoy consideraríamos explotación era entonces la norma. Los sirvientes no tenían derechos laborales, sus horarios eran extenuantes, y su bienestar dependía enteramente de la voluntad de sus empleadores. Algunos testimonios de la época sugieren que Federico trataba a su personal con una mezcla de indiferencia y ocasional crueldad. No era especialmente generoso con los salarios, ni se preocupaba demasiado por las condiciones de vida de quienes lo servían. Para él, como para la mayoría de los aristócratas de su tiempo, los sirvientes eran simplemente parte del funcionamiento de la casa, tan necesarios como los muebles, y casi tan invisibles. Esto no convierte a Federico en un monstruo. Lo convierte en un hombre de su época, con todas las limitaciones morales que eso implica. Juzgar el pasado con los criterios del presente es siempre un ejercicio complejo. Pero también es importante reconocer que detrás de cada palacio brillante hay una historia de trabajo duro que rara vez se cuenta. Los años fueron pasando y Sanssouci envejeció junto con su creador. Las humedades que el arquitecto Knobelsdorff había predicho comenzaron a aparecer en los muros. Los techos necesitaban reparaciones constantes. Los jardines requerían una atención permanente que consumía recursos considerables. Federico, cada vez más anciano y enfermo,
pasaba temporadas enteras sin salir del palacio. La gota le causaba dolores terribles que lo mantenían postrado durante días. Su visión se deterioraba. Sus fuerzas menguaban. Pero seguía leyendo. Seguía escribiendo cartas a sus corresponsales europeos. Seguía componiendo música, aunque cada vez le costaba más sostener la flauta. Y seguía paseando por los jardines con sus perros, los únicos seres vivos cuya compañía parecía reconfortarlo genuinamente. Hay algo profundamente melancólico en esta imagen del rey anciano arrastrándose por los caminos de grava de Sanssouci, apoyado en un bastón, seguido por sus galgos fieles. El mismo hombre que había derrotado a los ejércitos de Austria, Francia y Rusia combinados. El mismo que había duplicado el territorio de Prusia y la había convertido en una potencia europea de primer orden. Reducido ahora a un anciano solitario que hablaba más con sus perros que con cualquier ser humano. Los visitantes que llegaban a Sanssouci en aquellos últimos años describían un palacio que había perdido gran parte de su brillo. Los muebles estaban gastados, las cortinas descoloridas. El propio Federico vestía ropas viejas y manchadas que cualquier burgués acomodado habría considerado indignas. Es posible que el rey hubiera dejado de preocuparse por las apariencias. O quizás nunca le habían importado realmente. Había construido Sanssouci como un espacio para sí mismo, no para impresionar a nadie. Y en sus últimos años, esa esencia original del palacio se hacía más evidente que nunca. Cuando Federico murió en agosto de 1786, dejó tras de sí un reino transformado y un palacio que ya mostraba signos de deterioro. Su sucesor, Federico Guillermo II, no compartía el amor del viejo rey por Sanssouci. Prefería otros palacios, otras residencias. El refugio de Soledad quedó relativamente abandonado durante las décadas siguientes, pero la historia de Sanssouci estaba lejos de terminar. De hecho, algunos de sus capítulos más dramáticos aún estaban por escribirse. El siglo XIX trajo cambios profundos para Prusia y para Europa entera. Las guerras napoleónicas sacudieron el continente y redibujaron fronteras que habían permanecido estables durante generaciones. Prusia fue derrotada por Napoleón en 1806 y durante varios años estuvo ocupada por tropas francesas. Sanssouci sobrevivió a la ocupación relativamente intacto. Los franceses respetaron el palacio, quizás por su conexión con Voltaire y la cultura francesa que Federico tanto había admirado. Pero el país alrededor del palacio cambió de manera irreversible. La Prusia que emergió de las guerras napoleónicas era diferente a la que Federico había gobernado. Las ideas de la Revolución Francesa habían penetrado en la sociedad. El antiguo orden aristocrático comenzaba a resquebrajarse. Y los palacios reales, que durante siglos habían sido símbolos incuestionables del poder absoluto, empezaban a verse de otra manera. A mediados del siglo XIX, Federico Guillermo IV subió al trono prusiano. A diferencia de sus predecesores inmediatos, este nuevo rey sentía una profunda admiración por Federico el Grande. Decidió restaurar Sanssouci y devolverle parte de su antiguo esplendor. Las obras de restauración fueron extensas. Se repararon los daños causados por décadas de abandono relativo. Se mejoraron los sistemas de calefacción. Y finalmente, gracias a los avances de la revolución industrial, se instaló la maquinaria necesaria para hacer funcionar las fuentes que Federico nunca había visto en operación. Federico Guillermo IV también amplió los jardines y construyó nuevos edificios en los terrenos del palacio. El Orangerie, un edificio de más de 300 metros de largo, inspirado en la arquitectura italiana, fue añadido al conjunto. Nuevos pabellones y templetes aparecieron entre los árboles. Pero quizás la decisión más significativa de Federico Guillermo IV
fue de naturaleza diferente. Este rey, romántico y nostálgico, decidió que el último deseo de Federico el Grande debía ser respetado eventualmente. Aunque no logró trasladar los restos durante su reinado, plantó la semilla de una idea que tardaría más de un siglo en materializarse. La segunda mitad del siglo XIX vio el ascenso de Prusia hasta convertirse en el centro de un nuevo imperio alemán. En 1871, tras la victoria sobre Francia, Guillermo I fue proclamado emperador en el Palacio de Versalles. La ironía histórica era evidente. El palacio francés que Federico el Grande había admirado desde lejos se convertía ahora en escenario de la humillación francesa. Sanssouci, mientras tanto, seguía siendo un lugar de memoria. Los emperadores alemanes lo visitaban ocasionalmente, más como museo que como residencia. El palacio se había convertido en un símbolo del pasado glorioso, un recordatorio de la época en que Prusia había comenzado su ascenso hacia la grandeza. Pero la historia tiene una forma peculiar de repetirse, y los imperios que ascienden inevitablemente caen. La Primera Guerra Mundial terminó con la monarquía alemana. En noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó al exilio en los Países Bajos. La familia Hohenzollern, que había gobernado Prusia durante más de 500 años, perdió el trono. Sanssouci pasó a manos del Estado. El palacio y sus jardines fueron abiertos al público de manera más sistemática, aunque los tiempos turbulentos de la República de Weimar dificultaron su mantenimiento adecuado. La inflación galopante de los años 20 y la crisis económica que siguió dejaron poco margen para inversiones en patrimonio cultural. Y luego llegó algo peor. El ascenso del nazismo en los años 30 transformó a Alemania de maneras que aún hoy resultan difíciles de procesar. Los nazis tenían una relación compleja con el pasado prusiano. Por un lado, admiraban la disciplina militar y la eficiencia que asociaban con Federico el Grande. Por otro, sus objetivos y métodos eran radicalmente diferentes a cualquier cosa que el rey ilustrado hubiera podido imaginar. Sanssouci fue utilizado ocasionalmente para eventos propagandísticos. Hay fotografías de la época que muestran a altos funcionarios nazis posando en los jardines del palacio, apropiándose de un legado histórico que no les pertenecía. Pero el verdadero peligro llegó con la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra avanzaba y los bombardeos aliados se intensificaban sobre las ciudades alemanas, surgió la preocupación por proteger el patrimonio cultural. Las obras de arte más valiosas fueron trasladadas a lugares seguros. Los museos cerraron, y los palacios históricos quedaron expuestos a un riesgo que nunca antes habían enfrentado. Potsdam fue bombardeada en abril de 1945, pocas semanas antes del final de la guerra. El centro histórico de la ciudad sufrió daños devastadores. Miles de personas murieron. Edificios que habían sobrevivido siglos fueron reducidos a escombros en cuestión de horas. Sanssouci, sin embargo, sobrevivió. El palacio estaba lo suficientemente alejado del centro urbano como para escapar de lo peor de la destrucción. Hubo daños menores, pero la estructura principal permaneció intacta. Es difícil no ver en esta supervivencia algo casi milagroso. Tantos tesoros arquitectónicos desaparecieron durante aquella guerra. Tantas ciudades quedaron irreconocibles. Y sin embargo, el pequeño palacio que un rey solitario había construido para escapar del mundo seguía en pie, esperando. Los últimos días del Reich trajeron un último capítulo extraño a la historia de los restos de Federico el Grande. Ante el avance del Ejército Rojo, las autoridades alemanas decidieron trasladar los ataúdes reales a un lugar seguro. Los cuerpos de Federico y de su padre, Federico Guillermo I, fueron sacados de la iglesia de la guarnición de Potsdam
y comenzaron un peregrinaje que duraría décadas. Primero fueron llevados a una mina de sal en Turingia. Luego, cuando las tropas estadounidenses ocuparon la zona, fueron trasladados al castillo de Marburgo. Más tarde, a la iglesia de los Hohenzollern en Hechingen, en el sur de Alemania. Durante 45 años, los restos de Federico el Grande permanecieron en el oeste, separados del palacio que había construido por la frontera que dividía a Alemania en dos países enemigos. Sanssouci quedó en territorio de la República Democrática Alemana. El gobierno comunista de Alemania Oriental lo convirtió en museo estatal. Se realizaron trabajos de restauración, aunque los recursos eran limitados y las prioridades del régimen estaban en otra parte. Los visitantes que recorrían el palacio durante aquellos años de división veían un lugar congelado en el tiempo. Las habitaciones de Federico permanecían tal como él las había dejado, o al menos tal como las generaciones posteriores imaginaban que habían sido. La biblioteca con sus miles de libros. La sala de música con la flauta del rey en una vitrina. El sillón donde había muerto, conservado como reliquia. Hay algo extraño en visitar un lugar que perteneció a alguien que ya no existe. Caminamos por habitaciones donde otra persona vivió. Tocamos las mismas puertas que sus manos tocaron. Miramos por las mismas ventanas que sus ojos contemplaron. Y sin embargo, el dueño original se ha ido para siempre. Solo quedan los objetos. Solo queda el espacio vacío que una vez ocupó. Durante los años de la división alemana, Sanssouci existió en una especie de limbo. El palacio seguía allí, cuidado por los funcionarios del Estado socialista, abierto a los visitantes que querían conocer la historia de la antigua Prusia. Pero faltaba algo esencial. Faltaba el cuerpo del hombre que lo había creado. Federico el Grande permanecía en el oeste, en una iglesia del sur de Alemania, separado de su refugio por una frontera que parecía eterna. La Guerra Fría había dividido no solo un país, sino también una historia. Y el último deseo del rey, aquel deseo tan sencillo de ser enterrado en la terraza de su palacio, parecía más imposible que nunca. Los años pasaban, las décadas se acumulaban, el mundo cambiaba de maneras que nadie hubiera podido predecir. Y en 1989, el muro de Berlín cayó. Las imágenes de aquella noche de noviembre dieron la vuelta al mundo. Alemanes del este y del oeste se abrazaban sobre los escombros de una barrera que durante 28 años había simbolizado la división de Europa. Era el fin de una era. La reunificación de Alemania, formalizada en octubre de 1990, abrió posibilidades que habían estado cerradas durante generaciones. Y una de esas posibilidades era finalmente cumplir el último deseo de Federico el Grande. Las negociaciones fueron complejas. La familia Hohenzollern, descendientes del antiguo linaje real, seguía reclamando ciertos derechos sobre los restos de sus antepasados. El gobierno alemán tenía sus propias consideraciones, y había debates sobre cómo debía realizarse el traslado, y qué ceremonias serían apropiadas, qué mensaje se quería enviar. Algunos argumentaban que el entierro debía ser solemne, con honores militares dignos de un rey. Otros preferían algo más discreto, más acorde con los tiempos democráticos. Hubo quienes cuestionaron si era correcto honrar de esa manera a un monarca absoluto, por muy ilustrado que hubiera sido. Al final, se llegó a un compromiso. El traslado se realizaría de noche, sin grandes ceremonias públicas, pero con el respeto debido a una figura histórica de la magnitud de Federico. La fecha elegida fue el 17 de agosto de 1991, exactamente 205 años después de la muerte del rey. Aquella noche, los restos de Federico fueron llevados desde Hechingen hasta Potsdam en un convoy discreto. No hubo multitudes, no hubo fanfarrias.
solo un pequeño grupo de personas que acompañaron el féretro en su último viaje. Cuando llegaron a Sanssouci, ya era de madrugada. La luna iluminaba los jardines. Las terrazas escalonadas, con sus viñedos dormidos, parecían las mismas que Federico había contemplado 2 siglos antes. El ataúd fue depositado en la tumba que el propio rey había preparado tantos años atrás. Una tumba sencilla, sin ornamentos excesivos, ubicada en un rincón discreto de la terraza principal. Junto a ella, como Federico había deseado, estaban las tumbas de sus galgos. Por fin, después de más de 200 años, el rey descansaba donde siempre había querido descansar. Hay testimonios de personas que estuvieron presentes aquella noche. Describen un momento de silencio profundo cuando el féretro fue bajado a la tumba. Algunos dicen que el aire estaba extrañamente quieto, como si el propio palacio contuviera la respiración. Otros recuerdan el canto de los pájaros comenzando justo cuando empezaba a amanecer. Es imposible saber qué habría pensado Federico de aquella ceremonia nocturna, íntima, casi secreta. Quizás le habría gustado la discreción. Él nunca fue amante de los grandes espectáculos públicos, al menos no cuando se trataba de su vida personal. O quizás habría encontrado irónico que su último viaje tardara tanto tiempo en completarse. Lo que sí sabemos es que desde aquella noche de agosto de 1991, Sanssouci está completo de una manera que no lo había estado durante más de 2 siglos. El creador y su creación, finalmente reunidos. Pero la historia de un palacio no termina con la muerte de su fundador. Las casas sobreviven a las personas. Y a veces esa supervivencia las transforma en algo completamente diferente. El Sanssouci que podemos visitar hoy es, en muchos sentidos, un lugar nuevo. Ya no es la residencia privada de un monarca solitario. Es un museo, una atracción turística, un espacio público que pertenece a todos y a nadie. Cada año, cientos de miles de personas recorren sus habitaciones. Vienen de todas partes del mundo. Toman fotografías, escuchan a los guías, compran recuerdos en la tienda del museo. Algunos saben mucho sobre Federico el Grande antes de llegar. Otros apenas conocen su nombre. Es fascinante observar a los visitantes mientras caminan por el palacio. Hay quienes se detienen largamente frente a cada cuadro, leyendo las descripciones con atención. Hay quienes atraviesan las salas rápidamente, más interesados en decir que han estado allí que en absorber lo que el lugar tiene que ofrecer. Hay niños aburridos que son arrastrados por sus padres. Hay ancianos que se sientan en los bancos del jardín a descansar y contemplar las vistas. ¿Cuántos de ellos piensan en lo que significó este lugar para el hombre que lo construyó? ¿Cuántos imaginan al rey anciano paseando por estos mismos senderos, apoyado en su bastón, seguido por sus perros? ¿Cuántos se detienen junto a la tumba sencilla de la terraza y reflexionan sobre el largo viaje que esos restos tuvieron que hacer para llegar hasta allí? Es probable que no muchos. Y eso no es necesariamente malo. Cada persona se relaciona con los lugares históricos de manera diferente. Algunos buscan conocimiento. Otros buscan belleza. Otros simplemente buscan pasar una tarde agradable en un entorno bonito. Pero hay algo que se pierde cuando un espacio tan cargado de historia se convierte principalmente en una atracción turística. Se pierde la intimidad. Se pierde la conexión con el pasado, que solo es posible cuando nos tomamos el tiempo de escuchar lo que los muros tienen que decir. Federico construyó Sanssouci como un refugio, un lugar donde pudiera estar solo con sus libros, su música y sus pensamientos. El nombre que eligió lo dice todo, sin preocupaciones.
un espacio apartado del mundo, protegido de las demandas y las obligaciones que lo abrumaban. Hoy, ese mismo espacio está lleno de gente constantemente. Hay colas para entrar. Hay horarios estrictos para las visitas guiadas. Hay normas sobre dónde se puede caminar y dónde no, qué se puede tocar y qué está prohibido. La soledad que Federico buscaba ha sido reemplazada por un flujo incesante de desconocidos. Es una paradoja que probablemente el rey habría encontrado insoportable. Él, que huía de las multitudes, convertido en objeto de curiosidad para millones de personas. Él, que valoraba la privacidad por encima de casi todo, expuesto permanentemente a las miradas ajenas. Pero quizás hay otra manera de ver las cosas. Quizás Sanssouci ha encontrado una nueva forma de existir que Federico no podía haber imaginado, pero que tiene su propio valor. Los palacios, cuando pierden a sus habitantes originales, tienen dos destinos posibles. Pueden caer en el abandono y la ruina, devorados lentamente por el tiempo y los elementos. O pueden transformarse, adaptarse, encontrar una nueva razón de ser. Sanssouci eligió el segundo camino, o más bien, las circunstancias históricas lo eligieron por él. Y gracias a eso, el palacio sigue en pie. Sus habitaciones siguen intactas, sus jardines siguen floreciendo cada primavera. La música de Federico aún puede escucharse en la sala donde él mismo tocaba la flauta, aunque ahora la interpretan músicos que vinieron al mundo siglos después de su muerte. Hay algo consolador en esta continuidad. Algo que sugiere que las cosas que creamos con cuidado y con amor pueden sobrevivirnos. Pueden seguir existiendo mucho después de que nosotros hayamos desaparecido, tocando las vidas de personas que nunca conoceremos. Federico no tuvo hijos. No dejó descendientes directos que continuaran su linaje. Pero dejó esto: un palacio pequeño en una colina, rodeado de viñedos y jardines, un testimonio de quién fue y de qué amaba. Una huella en el mundo que ha perdurado más de 2 siglos y medio y que probablemente perdurará mucho más. La pregunta que queda flotando es más amplia. No se trata solo de Federico ni solo de Sanssouci. Se trata de todos nosotros y de lo que dejamos atrás. ¿Qué significa realmente vivir sin preocupaciones? ¿Es posible escapar del pasado construyendo un refugio lo suficientemente hermoso? ¿Puede una casa curar las heridas que las personas nos infligimos unos a otros? Federico pasó su juventud siendo humillado y maltratado por su padre. Vio morir a su mejor amigo por orden de ese mismo padre. Se casó con una mujer a la que nunca amó y vivió una vida emocional marcada por la soledad y la desconfianza. Construyó Sanssouci como respuesta a todo aquello. Un lugar propio y diseñado según sus propios gustos, donde las reglas las ponía él. Un espacio donde podía leer filosofía francesa, tocar la flauta y pasear con sus perros sin que nadie lo juzgara ni lo controlara. Y sin embargo, la soledad del palacio fue también su condena. Federico murió solo, rodeado de libros y de perros, pero sin ningún ser humano verdaderamente cercano. Los amigos de su juventud habían muerto o se habían alejado. Los filósofos que había admirado lo habían decepcionado. Incluso Voltaire, su corresponsal más brillante, había terminado convirtiéndose en enemigo. El refugio que construyó para protegerse del dolor acabó convirtiéndose, quizás, en una prisión de su propia creación. Un lugar tan perfecto para estar solo que lo condenó a la soledad absoluta. Es una lección que quizás todos deberíamos considerar. Los muros que levantamos para protegernos también nos aíslan. Las defensas que construimos contra el sufrimiento a menudo nos impiden experimentar la conexión y la alegría.
El precio de la invulnerabilidad es con frecuencia la incapacidad de sentir plenamente. Federico el Grande fue uno de los hombres más poderosos de su época. Comandó ejércitos, gobernó un reino, cambió el curso de la historia europea. Escribió poesía, compuso música, debatió con los mayores pensadores de su tiempo. Por cualquier medida externa, su vida fue un éxito extraordinario. Pero cuando lo imaginamos en sus últimos años, sentado en su sillón gastado, envuelto en mantas porque el palacio era frío y húmedo, con solo sus perros como compañía, es difícil no sentir que algo fundamental faltaba, que todo el poder y toda la gloria no habían sido suficientes para llenar el vacío que llevaba dentro desde aquella mañana terrible en que vio morir a Kate. Sanssouci, en ese sentido, es un monumento a una paradoja humana universal. Podemos crear belleza, podemos acumular poder, podemos rodearnos de arte y de cultura. Pero nada de eso, por sí solo, nos garantiza la paz interior. Nada de eso puede borrar las heridas del pasado si no encontramos la manera de sanarlas. El nombre del palacio, al final, resulta casi irónico. Sin preocupaciones. Como si pronunciar esas palabras pudiera hacerlas realidad. Como si construir un lugar y llamarlo así fuera suficiente para escapar del peso de la memoria. Pero Federico no escapó. Llevó sus preocupaciones consigo hasta el final. Y cuando murió, su cuerpo fue separado del lugar que amaba durante más de 200 años, como una última crueldad del destino. Solo ahora, tantas generaciones después, descansa donde quería descansar. Junto a sus perros, en la terraza que diseñó, mirando hacia los jardines que imaginó en sus bocetos antes de que existieran. Si las piedras pudieran hablar, ¿qué dirían las de Sanssouci? Quizás contarían historias de música y filosofía, de cenas brillantes donde las ideas chocaban como espadas. Quizás hablarían de los sirvientes silenciosos que mantenían todo funcionando, de los jardineros que cuidaban los viñedos, de los trabajadores anónimos que hicieron posible este sueño de un rey. Quizás murmurarían sobre las noches largas de invierno, cuando Federico se quedaba despierto leyendo mientras afuera nevaba, sobre los paseos solitarios por los senderos de grava, con los galgos corriendo entre los arbustos, sobre el sonido de la flauta escapando por las ventanas abiertas en las tardes de verano. Y quizás, si escucháramos con la suficiente atención, las piedras de Sanssouci nos contarían también sobre el silencio. Ese silencio espeso que llenaba las habitaciones cuando todos los invitados se habían marchado y el rey se quedaba solo con sus pensamientos. El silencio de un hombre que tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer y descubrió que no era suficiente. Hay una pregunta que flota sobre este palacio como una niebla persistente. Una pregunta que quizás no tiene respuesta, pero que vale la pena formular. ¿Fue Federico feliz aquí? Los documentos históricos no registran la felicidad. Registran batallas ganadas y perdidas, tratados firmados, territorios conquistados. Registran las obras de arte adquiridas, los libros leídos, las composiciones musicales completadas. Pero el estado interior de un hombre, esa geografía íntima del alma que determina si una vida ha valido la pena, escapa a los archivos. Podemos especular, por supuesto. Podemos leer entre líneas de sus cartas, buscar pistas en los testimonios de quienes lo conocieron, interpretar sus silencios y sus gestos. Pero al final, solo Federico sabía lo que sentía cuando miraba el atardecer desde la terraza de Sanssouci. Y Federico se llevó ese conocimiento consigo. Lo que sí podemos hacer es observar el palacio que dejó atrás y preguntarnos qué nos dice sobre él. Porque las casas que construimos, los espacios que habitamos,
siempre revelan algo de quienes somos. Sanssouci es un palacio pequeño, deliberadamente pequeño. Federico podría haber construido algo mucho más grandioso, algo que rivalizara con Versalles o con los grandes palacios barrocos de su época. Tenía los recursos para hacerlo, tenía el poder, pero eligió la intimidad sobre la grandeza. Las habitaciones son acogedoras, casi modestas para un monarca. Los techos son altos, pero no abrumadores. Las ventanas son grandes, pensadas para dejar entrar la luz y las vistas del jardín. Todo está diseñado a escala humana, no a escala de la realeza. Es posible que esta elección fuera una reacción contra su padre. Federico Guillermo I había sido un hombre brutal, que valoraba la fuerza por encima de todo. Su hijo, como respuesta, creó un espacio donde la delicadeza y la belleza eran las prioridades. Un acto de rebeldía silenciosa que duró mucho más que cualquiera de sus campañas militares. También es posible que Federico simplemente supiera lo que necesitaba. Después de años de guerra, de tensión constante, de decisiones que costaban vidas humanas, quizás lo único que anhelaba era un rincón tranquilo donde poder respirar. Un lugar donde las demandas del mundo exterior pudieran mantenerse a raya, aunque solo fuera temporalmente. La biblioteca circular del palacio es reveladora. Más de 2000 volúmenes cuidadosamente seleccionados, casi todos en francés. Filosofía, historia, poesía, teatro. Las obras de los grandes pensadores de la Ilustración junto a los clásicos de la antigüedad. Federico no coleccionaba libros por ostentación. Los leía, los anotaba, discutía sobre ellos en sus cartas. En una época en que muchos monarcas apenas sabían escribir correctamente, Federico era un intelectual genuino. Escribió tratados de filosofía política, compuso poesía que sus contemporáneos consideraban respetable, mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de Europa. Su biblioteca no era decoración, era el centro de su vida interior. Y sin embargo, todo aquel conocimiento, toda aquella cultura, no lo protegieron de la soledad. Quizás incluso la acentuaron, porque cuanto más refinado era su pensamiento, más difícil le resultaba encontrar personas con quienes compartirlo. Cuanto más alto volaba su mente, más solo estaba en las alturas. La sala de música cuenta una historia similar. Federico tocaba la flauta con verdadera destreza. No era un aficionado que entretenía a sus cortesanos con melodías simples. Era un músico serio que componía sus propias obras y que durante un tiempo tuvo como maestro a uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Hay partituras que sobreviven de su mano, sonatas para flauta que todavía se interpretan ocasionalmente. La música era para Federico un refugio dentro del refugio. Un lenguaje que no necesitaba palabras, que podía expresar cosas que él era incapaz de decir de otra manera. Es fácil imaginar las tardes en que el sonido de la flauta flotaba por los jardines de Sanssouci. Una melodía melancólica escapando por las ventanas abiertas, perdiéndose entre los viñedos y los árboles. Los jardineros quizás levantaban la vista de su trabajo al escucharla. Los sirvientes intercambiaban miradas silenciosas. Todos sabían que el rey estaba tocando y que en esos momentos era mejor no molestarlo. La música era el único lugar donde Federico podía ser vulnerable sin consecuencias. En el campo de batalla tenía que ser implacable. En la corte tenía que ser astuto. En las negociaciones diplomáticas tenía que ser calculador. Pero con la flauta en las manos podía permitirse sentir. Con el paso de los años, tocar se volvió más difícil. La gota deformaba sus dedos, hacía doloroso cada movimiento. Hay testimonios que describen al rey anciano intentando sostener la flauta con manos temblorosas, frustrado por su propia incapacidad. La música, que había sido su consuelo,
se convertía en otro recordatorio de lo que el tiempo le estaba quitando. Es posible que los últimos meses de su vida fueran los más silenciosos de Sanssouci. Sin música, sin conversaciones brillantes, sin visitantes ilustres, mas solo un anciano enfermo en un palacio demasiado grande para él, esperando un final que ya no podía evitar. La muerte de Federico, cuando finalmente llegó, fue tan solitaria como había sido su vida. Murió en su sillón favorito, en la madrugada del 17 de agosto de 1786. A su lado solo estaba un criado que había ido a comprobar cómo se encontraba. Los perros, según algunos relatos, permanecieron junto al cuerpo durante horas, sin entender que su amo ya no despertaría. Esa imagen, más que cualquier otra, resume quizás la esencia de la vida de Federico en Sanssouci. Un hombre rodeado de belleza y de cultura, pero cuya compañía más fiel fueron unos animales que no podían conversar con él. La historia posterior del palacio, como hemos visto, estuvo marcada por guerras, divisiones y transformaciones. Pero a través de todo ello, Sanssouci sobrevivió. Como si el lugar tuviera una resiliencia propia, una voluntad de perdurar que iba más allá de cualquier individuo o régimen político. Hoy, cuando caminamos por sus habitaciones, estamos participando en una cadena de visitantes que se extiende hacia atrás en el tiempo. Generaciones de personas han recorrido estos mismos espacios. Algunas venían como invitados del rey, otras como turistas curiosos, otras como soldados de ejércitos invasores, otras como funcionarios encargados de preservar el patrimonio. Cada uno de ellos dejó algo de sí mismo en el palacio, aunque fuera invisible. Cada mirada, cada paso, cada momento de contemplación añadió una capa más a la historia del lugar. Sanssouci no es solo lo que Federico construyó, es también todo lo que ha ocurrido dentro de sus muros desde entonces. Esta acumulación de experiencias es lo que da a los lugares históricos su densidad particular. No estamos solos cuando los visitamos. Estamos acompañados por todos los que vinieron antes, aunque no podamos verlos ni escucharlos. Sus presencias fantasmales llenan los espacios vacíos, dan profundidad a lo que de otro modo serían simples habitaciones con muebles antiguos. Quizás por eso los palacios nos fascinan tanto. No es solo por su belleza arquitectónica ni por su valor artístico. Es porque son depósitos de tiempo humano. Concentran en un espacio reducido siglos de vidas vividas, de emociones sentidas, de dramas desarrollados. Son máquinas de memoria que funcionan simplemente con nuestra presencia. Sanssouci, en particular, tiene algo que lo distingue de otros palacios europeos. No es el más grande ni el más lujoso. No tiene los jardines más espectaculares ni la colección de arte más impresionante. Pero tiene una intimidad que otros lugares similares no logran transmitir. Quizás sea porque fue diseñado por alguien que buscaba precisamente eso. Federico no quería impresionar, quería habitar. Y esa diferencia se nota en cada detalle, en cada proporción, en cada elección decorativa. Cuando entramos en su biblioteca, no sentimos que estamos en un espacio ceremonial. Sentimos que estamos en el estudio de alguien que amaba los libros. Cuando vemos su dormitorio, no pensamos en la pompa real. Pensamos en las noches de insomnio de un hombre atormentado por sus recuerdos. Esta cualidad íntima es lo que hace que la visita a Sanssouci sea diferente. No es una experiencia de admiración distante, como puede serlo Versalles o el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Es algo más cercano, más personal, como si el propio Federico nos estuviera invitando a conocerlo, a entender quién fue realmente detrás de los títulos y las victorias militares. Y quizás esa era su intención última al construir este lugar.
Quizás sabía que la historia lo recordaría como un general brillante, como un estratega despiadado, como el rey que convirtió a Prusia en una potencia europea. Y quizás quería dejar también otro testimonio, una prueba de que había sido algo más que eso. Un hombre que amaba la música y la filosofía, un lector voraz, un espíritu sensible atrapado en un mundo brutal. Sanssouci es ese testimonio. Es la carta que Federico escribió para la posteridad, más elocuente que cualquiera de sus tratados políticos. Dice, sin palabras, lo que él probablemente nunca pudo decir en voz alta: que anhelaba la paz, que la violencia de su época le pesaba, que hubiera preferido una vida diferente si las circunstancias se lo hubieran permitido. Pero las circunstancias rara vez nos permiten ser quienes queremos ser. Nos moldean, nos limitan, nos empujan en direcciones que no elegimos. Federico nació príncipe de Prusia en una época de guerras constantes. No podía escapar de ese destino. Solo podía crear pequeños refugios donde fingir, por unas horas, que era libre. Sanssouci fue el mayor de esos refugios, y el más duradero. Hoy, más de 270 años después de su construcción, el palacio sigue en pie. Los viñedos de las terrazas siguen produciendo uvas cada otoño. Las fuentes que Federico nunca vio funcionar lanzan agua hacia el cielo en los días de verano. Los jardines florecen y se marchitan siguiendo el ritmo de las estaciones, indiferentes a los cambios políticos y sociales que han transformado el mundo a su alrededor. Y en la terraza principal, en una tumba sencilla cubierta a menudo de flores y patatas, descansan finalmente los restos de Federico el Grande. Las patatas son un homenaje curioso pero apropiado. Federico fue quien introdujo el cultivo de la patata en Prusia, convenciendo a los campesinos escépticos de que este tubérculo americano podía salvarlos de las hambrunas. Es un legado inesperado para un rey guerrero, pero quizás más valioso que cualquiera de sus conquistas territoriales. Los visitantes dejan patatas en su tumba como gesto de gratitud. Es una tradición que habría hecho sonreír al viejo rey, si es que alguna vez sonreía. Cuando cae la noche sobre Sanssouci y los últimos turistas se marchan, el palacio recupera algo de su silencio original. Las luces se apagan en las habitaciones, los jardines se sumen en la oscuridad. Solo el sonido del viento entre los árboles rompe la quietud. Es en esos momentos, quizás, cuando Sanssouci vuelve a ser lo que Federico quiso que fuera. Un lugar sin preocupaciones. Un refugio donde el tiempo se detiene y el pasado deja de doler. Un espacio donde un rey solitario puede finalmente descansar, rodeado de sus libros, de sus perros y de los ecos de una música que ya nadie escucha. Esta mansión no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue también el sueño de un hombre herido que buscaba sanar sus heridas de la única manera que conocía. Construyendo belleza, rodeándose de arte, creando un mundo propio donde las reglas las ponía él. Las casas sobreviven a las personas. Y quizás por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Los reyes mueren, los imperios caen, las guerras se olvidan. Pero los muros que levantamos, si los levantamos con cuidado, pueden seguir en pie mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Federico el Grande pasó 40 años de su vida buscando un lugar donde estar en paz. Lo encontró en esta colina de Potsdam, entre viñedos y jardines, en un palacio pequeño con un nombre que era más un deseo que una realidad. Sin preocupaciones. Nunca lo logró del todo. Las preocupaciones lo siguieron hasta el final, como sombras que ninguna luz puede disipar. Pero al menos
tuvo un lugar donde intentarlo. Un lugar que todavía existe, que todavía puede visitarse, que todavía cuenta su historia a quienes quieran escucharla. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Descansa.